Ok, la última clase estuvimos platicando acerca de los diodos Zener y por ahí llegamos a el último problema, donde teníamos que encontrar el valor de el voltaje de salida. Recordemos que el circuito era una resistencia, un diodo Zener y otra resistencia, ¿sí? Este inciso E nos decía, oye, ¿sabes qué? Pues aquí conéctale una carga de 500 ohms. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, eh, hacíamos una aproximación diciendo que pues este CNR era de 6.8 volts. Y nos preguntábamos cuál es la corriente que circula por la carga. La comparábamos con la corriente que habíamos encontrado de forma inicial y pues ahí aparecía algo extraño. ¿Alguien lo intentó? No. Ok, no se preocupen. Miren, aquí tenemos una fuente de 10 volts y de manera inicial habíamos dicho que por aquí circulaban, en regreso de este lado, ¿cuánto circulaba por ahí? Esto, ¿no? Circulaba esta corriente, 6.35 miliamperes. Cuando no teníamos carga, esta era la corriente que circulaba a través del diodo Zener, 6.35 miliamperes, ¿sí? Entonces recuerden que cuando conectamos una carga, eh, toda la corriente que le vamos a estar entregando a la carga, pues no proviene directamente de la fuente, o sí proviene, pero tiene un paso intermedio. La corriente va a estar dada o va a provenir directamente de este diodo, ¿sí? De manera que estos 6.35 se deben conservar. Cuando no hay carga, pues atraviesan el diodo. Y cuando conectamos una carga, una corriente menor atraviesa este diodo y lo demás por acá, ¿sí? Ahora, para este ejemplo en particular, encontramos que aproximadamente la corriente que se necesita son 13.6 miliamperes. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? ¿Puedes explicar de nuevo? Claro que sí. Recordemos que la curva característica de este diodo es algo así, ¿no? Y por aquí teníamos la zona donde iniciaba. Entonces teníamos ese voltaje Zener y esta corriente Zener, ¿sí? Entonces, nosotros pusimos al Zener a trabajar con esta corriente, ¿no? 6.35, digamos, por ejemplo, aquí, ¿sí? Cuando no hay carga. Cuando no hay carga, está trabajando aquí. Ahora, si yo le conecto una carga, por ejemplo, en este caso, esta de acá, era una carga de 2 kilos. Si se fijan, al aplicar una carga de 2 kilos, pues voy a estar demandando 3.4 miliamperes. Fue el último inciso que hicimos la clase pasada. Entonces, aquí tenemos 6.35. Estos 3.4, pues se van a restar de aquí, ¿sí? Entonces, lo restamos y quedamos por acá, por ejemplo. Y ahora mi voltaje va a quedar en este punto, ¿sí? Recordemos que la característica de este diodo, o en general de esta zona, es que nosotros podemos hacer grandes movimientos en corriente teniendo pequeños movimientos en voltaje, por eso es un regulador. Entonces, esta parte pues representa ese delta, esa pérdida de aproximadamente 3 miliamperes, ¿sí? Ahora,
Lo que les está diciendo el inciso E es, oye, ¿y si yo le quiero demandar 13.6, qué va a pasar? Siguiendo esta analogía, ¿qué creen que pase? El voltaje no cambiaría mucho, ¿no? Puede que sí, puede que no. Vamos a ver. Si se fijan, para el inciso D, en este ejemplo, esto que estoy haciendo aquí en la curva, lo primero que hice fue trazar el delta. O sea, dije, ¿sabes qué? Aquí está un delta de 3 miliamperes. Entonces, vamos a hacer lo mismo aquí. ¿De cuánto sería este delta? El Sería un, valor que nos da ahí de 13.6. correcto, sería un delta de 13.6 miliamperes. Entonces, como yo estoy parado en 6.35 miliamperes, al pedir un delta de 13.6, ¿qué es lo que va a suceder? Pues ese delta me queda hasta como por hasta acá, ¿no? ¿Qué significa esto? Está fuera de la zona de Correcto, trabajo. exactamente, está fuera de la zona. Como está fuera de la zona, en consecuencia, pues este diodo deja de operar. Ya no está operando como un Zener, sino como un diodo común y corriente, ¿sí? Un diodo común y corriente en su zona de polarización inversa. Polarización inversa, ¿sí? Es decir, anda por aquí la operación de este diodo. Entonces, si está operando en polarización inversa, ¿cuál será el voltaje que tenemos en este punto? Es decir, el voltaje de salida. Recuerden que esta es de 500 ohms también. ¿Qué significa que está visto desde el punto de vista ideal? ¿Qué significa que un diodo esté polarizado inversamente? ¿Qué tipo de interruptor es? Uno abierto. Uno abierto, correcto. Entonces es como si tuviéramos esto así. Y nos preguntamos cuál es el voltaje en este punto. Este es de 500, este es de 500. Y aquí tengo más 10 volts. Entonces, ¿qué opinan? 5 volts sería. Perfecto, 5 volts. ¿Sí? Como le estamos demandando demasiada corriente al diodo Zener y no la puede entregar, lo estamos sacando de la zona perdón, lo estamos sacando de la zona Zener y lo estamos metiendo directamente a la zona de polarización inversa. En consecuencia, pues nada más nos queda un divisor de tensión. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí les queda claro por qué pasamos a la zona de polarización inversa? Sí, el intervalo, nada más tenía la duda, el intervalo es respecto a qué. O sea, los 13.6 son respecto a qué. Ah, ok, ok. Son respecto a la corriente que nosotros definimos cuando no tenemos carga. Entonces, por ejemplo, cuando no teníamos carga, decíamos que por aquí pasaban 6.35, ¿sí? Bueno, atravesaban desde acá, ¿no? 6.35. Cuando conectamos una carga de 2K, por esta resistencia siguen pasando 6.35. Eso se mantiene. Para hacerlo un poco más sencillo a los números, vamos a decir que son 6. ¿Sí? Y de este lado pasan 3 miliamperes.
Entonces, si estos 6 se mantienen, ¿cuántos pasan por acá? 3. 3 miliamperes, correcto. Es decir, de los 6 que tenía el diodo, entregó 3. Ahora, este último caso, le estamos exigiendo 13 miliamperes. Bueno, vamos a ponerle 10. 10 miliamperes. ¿Sí? Aquí tenemos 6 miliamperes. ¿Y cuánto nos queda de este lado? Más bien sale faltando, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y como no nos puede quedar una corriente en este sentido, entonces concluimos que la suposición de que estábamos en la región Zener era incorrecta. Por tanto, ya le exigimos demasiada corriente. Tanta que salimos de esa región y entramos a la de polarización inversa. Sí, ya me quedó claro. Muy bien, muchas gracias. Claro que sí. De hecho, esto podría pasar con cualquier diodo, ¿no? O sea, si tuviéramos el mismo circuito con un diodo convencional, lo podríamos hacer trabajar como un diodo Zener, ¿no? Digo, no están diseñados para eso, pero pudiera funcionar. La única diferencia es que las tensiones a las que estos alcanzan las regiones Zener, pues son muchísimo más grandes que los que sí están diseñados para eso, ¿no? O sea, no es su chamba, pero teóricamente podrían hacerlo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, por el momento no. Ok, excelente. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que les comentaba la vez pasada. Imagínense que tenemos una fuentecita. De este lado, vamos a conectar una resistencia. Y luego conectamos un capacitor, otra resistencia. Conectamos un diodo Zener. Conectamos un diodo. De este lado conectamos un capacitor. Y de este lado conectamos una resistencia. ¿Sí? Entonces, bueno, este circuito sería una fuente capacitiva. La idea es que nosotros tengamos de este lado tensiones pues altas, por ejemplo, 127 volts RMS, y que a la salida tuviéramos, no sé, por ejemplo, 12 volts de corriente directa, ¿no? Sin la necesidad de tener un transformador intermedio. ¿Sí? Échenle un ojo, díganme qué opinan, cómo creen que funciona esto. Funciona como para rectificar y filtrar una señal, ¿no? Sí, esta parte, específicamente es el que rectifica y esta de acá es la que filtra. Bueno, sí, este filtra, este también se podría decir que está filtrando. En conjunto, ¿no? La manera en la que opera esto es, si se fijan, aquí tenemos un elemento capacitivo, ¿sí? Los elementos capacitivos tienen la propiedad de que la potencia que se genera en sus terminales, pues, corresponde a potencia reactiva, ¿sí? Vamos a ponerla aquí. Potencia reactiva. Esa potencia, pues, es una potencia que está fluctuando entre la red eléctrica y el elemento en sí, ¿sí? Se utiliza para generar los campos eléctricos, propiamente en los capacitores. Entonces,
¿Qué otra cosa sabemos de ellos? Bueno, sabemos también que este capacitor pues representa una reactancia capacitiva, lo cual se traduce en una resistencia. Por tanto, nosotros podemos calcular el valor que tenga esta resistencia sumado a esta resistencia, de tal manera que nos limite la corriente que atraviesa a este diodo Zener y nos entregue una tensión idónea de este lado, ¿va? Entonces, vamos a ver, vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos un diodo, ¿de qué les gusta? De 10 volts. Tenemos un diodo aquí, un diodito aquí de 10 volts, ¿sí? Un Zener de 10 volts. A ver. Lo primero que tendríamos que hacer es preguntarnos, bueno, ¿cuál va a ser la potencia que necesitamos de este lado? ¿Sí? Como es un ejemplo pedagógico, pues vamos a suponer algo tranquilo, ¿no? Vamos a suponer que queremos, por ejemplo, 100 miliamperes. Necesitamos 100 miliamperes. Bueno, no, tal vez es mucho, 10 miliamperes. ¿Sí? Podemos proponer también, por ejemplo, la potencia de este elemento y decir que sea de 1 watt. Los elementos que tienen esta potencia, los diodos que tienen esta potencia, generalmente dicen que pueden soportar picos de 1 ampere. Soportan picos de 1 ampere. ¿Sí? Entonces, considerando esta información, vamos a calcular este valor de la resistencia. ¿Cuál sería el peor escenario en el que nosotros podemos estar parados con esta fuente? Pues el peor escenario sería que al momento de encender la fuente, nosotros estemos en una cresta o en un valle, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta cresta es el voltaje máximo y nos va a generar la corriente máxima de golpe. ¿Sí? Entonces necesitamos limitar esa corriente y la tenemos que limitar a 1 ampere. Entonces, estos son 127 volts RMS. ¿Cuál sería el voltaje pico de esta señal? ¿127? No, ese sería el RMS. El pico. Ah, sería, la mitad serían 63.5. No, acuérdense que el concepto de RMS es como un valor equivalente a una fuente de DC, ¿sí? Que está alimentando una carga resistiva. Pero el valor en sí es inferior al voltaje pico, ¿sí? Recordemos que para calcular este valor RMS, pues nosotros tenemos que utilizar esta ecuación, ¿no? Desde 0 hasta T, el voltaje al cuadrado de T, dt, ¿sí? Para señales sinusoidales, vamos a encontrar que el valor RMS es igual al voltaje pico partido entre la raíz de 2. ¿Sí? Entonces, si yo ya conozco el voltaje RMS, ¿cuánto será el valor pico de esta señal? Se multiplica por raíz de 2. Correcto, correcto. Sería 179.6. 179.6, aproximadamente 180 volts. ¿Cierto? Sí. Correcto. Entonces, como estamos asumiendo el peor escenario en el que todo esto está descargado, la tensión aquí es 0, y de este lado tengo ese pico, pues puedo calcular el valor de este resistor, ¿no?
¿cómo lo calcularían? Suponiendo que en este punto tienen ese valor pico. Y aquí tienen un 0. Pues por ley de Ohm, ¿no? Vamos a poner aquí, ley de Ohm. El valor de la resistencia sería igual a la diferencia que tenemos de potencial en las terminales entre la corriente que estamos asumiendo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la diferencia de voltaje que hay? ¿Serían 180? Serían 180, correcto. O sea, 180 menos 0, pues son los 180. Entre, dijimos que podía soportar 1 amper, pues esto es 1, ¿no? Entonces, esto nos da 180 ohms. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Observen cómo se va a comportar este diodo. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga mi señal sinusoidal? ¿Qué esperaría ver de este lado? Si quieren vamos a conectarlo. A lo mejor habría que ponerle una resistencia, ¿no? Para no dañarlo. Pero ¿qué va a pasar cuando pongan aquí que son, no sé, 5 volts y esta cosa tiene 10 volts pico? ¿Sí? Son 10 volts. ¿Qué va a suceder cuando tenga esta tensión 0? No va a conducir. No va a conducir. Entonces, ¿en qué momento conduce? De hecho, podemos hacerlo acá, ¿no? Directamente en el simulador para verlo más rápido. Fíjense, vamos a poner una fuentecita. Vamos a poner un diodito. Un Zener. No me acuerdo cuál es el de 10. Creo que este es de 12. 47, 42. Vamos a ponerlo así. Si quiero poner aquí una fuente de 24 volts, 24 volts pico, ¿qué le pondría? Ah, me sale 16.9. Bueno, 17.
Perfecto. 16.97. Excelente. Tenemos la resistencia. Aquí conectamos la tierra. Y el osciloscopio. A ver, esta es la fuente, ¿cierto? Sí. Y está. Y la azul sería la... El voltaje del diodo, ¿no? Que está saliendo. correcto, el que tenemos a la salida. ¿Cómo lo explicarían? ¿Podría decir que le está recortando el voltaje máximo que deja pasar el diodo? Correcto, correcto. Cuando nosotros comenzamos aquí a subir, lo hago un poco más grande. Cuando comenzamos a subir, si se fijan, es como si no tuviéramos el diodo, como si lo estuviéramos polarizando directamente. ¿Sí? Comenzamos a ver directamente la... A ver, esperen. No, no es cierto. Si esta señal en esta parte es positiva, este estaría polarizado inversamente. Por tanto, se comporta como un circuito abierto, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, regresamos al ejemplo en el que teníamos un flujo de corriente igual a 0. Entonces, el voltaje que íbamos a ver aquí era el mismo que veíamos de este lado. ¿Se acuerdan? Porque no teníamos caída de tensión en esta resistencia. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, entonces eso es lo que está pasando. Este está abierto, por tanto no hay corriente y el voltaje que voy a ver es el de acá. Cuando supera un cierto umbral, que es precisamente donde este trabaja como Zener, a los 12 volts, pues este comienza a conducir. Y entonces sí, el Zener se va a comportar como lo habíamos visto. ¿Se acuerdan que teníamos un modelito lineal, ¿sí? De una batería y una resistencia. Entonces, por eso vemos aquí esto recortado. Cuando regresa a este voltaje de umbral, pues se vuelve a abrir y volvemos a ver este voltaje de la fuente, ¿sí? Ahora, cuando estamos polarizados, cuando tenemos el semiciclo negativo, ¿cómo estamos polarizados? Inversa. ¿Seguros? No, en directo. Estaremos polarizados directamente, ¿sí? De manera que este punto se convierte en la Tierra, por eso aquí vemos un 0. Bueno, es casi un 0, ¿no? O sea, hay una pequeña... no puedo mover. ¿Es un recortador? Sí. Sí, funciona como un recortador. ¿Sí? Entonces, regresemos acá. Vamos a borrar este. Bueno, este es el que acabamos de hacer. Y aquí mero. Entonces, si se fijan, de este lado tengo una señal de 127. ¿Qué forma esperaría tener de este lado? ¿Cómo lo puedo repetir?
Sí, de este lado tengo una señal sinusoidal de 127 volts. ¿Qué forma esperarían ver de este lado? Es decir, si yo conecto mi osciloscopio aquí, ¿qué forma esperarían ver? La señal positiva, el ciclo positivo. Correcto. Esperarían ver el ciclo positivo. Pero la única diferencia es que si se fijan aquí, pues las dos señales eran prácticamente de la misma escala. ¿Sí? La señal amarilla, pues su pico es 24. La señal azul, su pico es, vamos a revisarlo donde es. Su pico es 12. Entonces, sí se ve bien definido, ¿no? Como esta parte es sinusoidal, esta es continua y esta parte es sinusoidal nuevamente. Cuando ustedes tienen este tipo de señales acá, pues esta señal es tan grande que en lugar de que alcancen a ver algo así y luego así, pues directamente van a ver una señal cuadrada, ¿no? Claro, es una aproximación. ¿Sí me entienden? Así que vamos a ponerlo aquí, miren. Por ejemplo, 127 volts. ¿Vieron cómo cambió? Sí, porque Sí. rápidamente superan los 10 volts. Correcto, correcto. Es correcto. Entonces, vamos a tomar en consideración eso. En este punto tenemos una señal cuadrada, ¿sí? En un semiciclo tiene un valor y en el otro tiene otro, ¿no? Tiene un cero. Entonces, aquí va a tener 10 volts, acá va a tener 0 volts. Para poder seguir haciendo análisis en este circuito, necesitamos encontrar cuál es el valor RMS de esta señal. ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Cuál es el valor RMS de una señal cuadrada? No. Vamos a ver si viene en el formulario. Bueno, no, vamos a asumir que lo sabemos. El valor RMS de una señal cuadrada es el voltaje pico entre 2. Perfecto. Perfecto. Entonces, este Zener, en lugar de tener estos 10 volts, para hacer el análisis de corriente directa, vamos a decir que en AC, el voltaje Zener RMS, pues son 5 volts. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, yo tengo una pregunta que hacerles. Si estoy diciendo que le voy a sacar 10 miliamperes a esta fuentecita, quiero que me entregue 10 miliamperes a esta carga, ¿de dónde provienen esos 10 miliamperes? ¿Quién me los va a entregar al final? Final de la resistencia. A ver otra vez, ¿cómo? Final del circuito en la resistencia. ¿En qué Eh, parte? sí, sí. O sea, estos 10 miliamperes son los de salida, ¿no? Los que van a atravesar esta resistencia. ¿Sí? Y si hiciéramos un análisis de Kirchhoff, pues veríamos que por aquí viene una corriente, viene por acá y luego para acá, ¿no? O podríamos imaginar que esta corriente pues va hacia arriba, pensando que el capacitor nos está entregando esta corriente. Sin embargo, pues hay alguien que le está entregando para este lado, ¿no? ¿El diodo nos lo está entregando? Correcto, es el diodo, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos hacer el análisis quitando esta parte porque ya sabemos que el diodo es el que nos va a entregar la carga. ¿Sí? Entonces vamos a hacer nuevamente hacemos una aproximación. ¿Cuál es la corriente que queremos que circule a través del diodo? Ya vimos que, por ejemplo, si tengo, ¿dónde lo dejé? Si tenía 6 y le quito 3, me quedan 3 y no hay ningún problema. Pero si tengo 6 y le quito 10, pues el diodo deja de operar, ¿verdad? Entonces, algo lógico sería pues que la corriente que atraviesa este diodo sea mayor a 10, ¿no?
¿No creen? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que lo atraviesan, no sé, unos 20 miliamperes o 25. $25 miliamperes, ¿sí? Entonces, a partir de eso, nosotros podemos calcular ahora sí, este filtro, ¿sí? ¿Cómo lo calcularíamos? ¿Qué pasa si no está el capacitor? Es decir, si nosotros tenemos nada más de este lado 127 volts RMS y luego la resistencia de 180 y luego de este lado 5 volts RMS. ¿Qué corriente nos produciría? Podemos sacarlo por diferencia de potencial, ¿no? ¿Correcto? ¿No quedaría 127 menos 5 entre 180? Sí. 127 menos 5 entre 180. ¿Y eso cuánto les da? ¿Sí les da eso? Sí, Ok, entonces, si se fijan, pues esta corriente es tremendamente más grande que los 25 miliamperes que propusimos de inicio. Por tanto, sí o sí, debe de existir aquí un elemento que limite todavía muchísimo más la corriente, ¿sí? Y que sea un elemento más dominante. Entonces, vamos a hacer ahora con este, ¿sí? Si nosotros decimos que por aquí circulan 25 miliamperes y esta es una resistencia de 180 ohms, ¿cuál será el voltaje que tenemos aquí? ¿en qué parte? En la resistencia. Ah. Este voltaje de acá sigue siendo el mismo, ¿no? 127 y 5 volts. Si ya tenemos la corriente y el voltaje, podemos sacarla con ohm, ¿no? De esa resistencia. Sí, Sí, correcto. es 4.20, 4.5. Sería 4.5 volts. Perfecto. ¿Sí? Entonces, si se fijan, pues conozco el voltaje aquí, conozco la caída de tensión aquí y conozco el voltaje acá. ¿Sí? Entonces, sin ningún problema podría calcular ¿no? El voltaje que hay en este capacitor. ¿Cuál sería ese voltaje? El voltaje en el capacitor. El resto del voltaje Correcto. Serían 127 menos 4.5 menos 5. ¿Sí? Y eso les va a dar 127 menos 117.5. perfecto. 117.5. ¿Sí? ¿Qué sigue? Bueno, ya conozco el voltaje aquí, el voltaje en el capacitor, conozco su corriente. ¿Qué harían ahora? Ir con el diodo, ¿no? ¿Cómo, perdón? Continuar con el diodo, que es el siguiente componente del circuito. No, de hecho, tenemos que calcular justo ahora el capacitor. Pero ¿cómo lo calculamos? Conocen la corriente, ¿no? Del capacitor. Son esos 25 miliamperes. Conocen su voltaje. Obtener su resistencia, ¿no? Para obtener después la... Voltaje sobre resistencia del capacitor. Sí.
Bueno, sería voltaje entre corriente, ¿no? O sea, el Perdón, voltaje perdón, entre corriente. son 117.5 volts entre 25 miliamperes. Y ahora sí, ¿eso cuánto les da? Cinco punto uno miliamperes. No, se me hace que por ahí te equivocaste en algún numerito en la calculadora. Chécale bien. Te tiene que dar un número grande porque estos son miliamperes. 4700 ohms. 4700. ¿Sí? ¿Ya lo encontraste? Sí, ya. Perfecto. 4700. Ok. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No. Ok. Recuerden que la reactancia capacitiva en magnitud, pues la calculábamos como 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. ¿Sí? Entonces, pues simplemente intercambio esta C con la reactancia y voy a tener que C es igual a 1 sobre, la frecuencia son 60 Hz, ¿no? Entonces, aquí me quedan 120 pi por 4700. Y ahora sí, ¿eso cuánto nos da? $564.37 picos. A mí me salen 564. A ver otra vez, 564, ¿qué? Perdón. Punto 37 Pero serían nanos, ¿no? Nanofaradios. nanos. Sí, nanos, perdón. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué más me falta? Pues ya, ¿no? Ya lo calculé todo. ¿Cuál sería la resistencia más grande? De hecho, aquí le pusimos 12 volts. Acá no podemos tener 12. Perdón, acá pusimos 10 y acá 12. Esta no puede ser, ¿no? O sea, este voltaje no puede ser más grande que este. Porque si aquí tengo 10 y todavía lo voy a pasar a través de este diodo, evidentemente, pues el voltaje que tenga aquí tiene que ser más bajo que este voltaje. Es decir, de este lado voy a tener aproximadamente 9 volts. ¿Sí? A mí me surgió la duda de por qué elegimos 25 milis. ¿Fue arbitrario o cómo? Sí, fue arbitrario. De hecho, podríamos basarnos, por ejemplo, en la potencia del diodo del Zener. ¿Sí? Le están pasando 25 miliamperes y lo multiplicamos por los 5 volts RMS. Entonces, esto nos daría, vamos a ver, 5 por 25 por 10 a la menos 3. Nos queda 1/8 de watt, ¿sí? O 0.125 watts. Más que nada va por ahí el seleccionar corrientes pequeñitas. Podríamos ir incrementando la corriente de tal manera que podamos entregar más corriente acá a la salida, pero sacrificamos la vida del diodo Zener porque se va a empezar a calentar, ¿no? Con 25 miliamperes estamos disipando 125 miliwatts. No sé, por ejemplo, con 100 miliamperes, ¿cuántos serían? Pues sería, pues sí, ¿no? Sería medio watt. ¿Sí?
A ver, sí, sí, ok. Ujú. Ok, ok. De hecho, vamos a hacerlo, ¿no? A ver si funciona como lo pensamos. Dijimos que tenemos una fuente. Teníamos una fuente y después teníamos... Ah, sí, eso se me pasó platicarles. ¿Para qué es esta resistencia? Piénsenlo en lo que conecto todo. Pero así necesitamos un Zener de 10 volts, ¿verdad? Zener 10 volts. $47.40. Listo. Este nos había quedado de 0.5, ¿no? 0.564. Esta la tenemos en 180. ¿Y qué más? Ah, este está fácil. Si tenemos una fuente que nos está entregando 9 volts y decimos que lo máximo que le podemos sacar son 10 miliamperes, ¿cuál sería la carga que podemos meter ahí? Es decir, tiene una tensión de 9 volts aquí y lo está atravesando 10 miliamperes. ¿De qué valor sería esta resistencia? 9/10 miliamperes. Correcto. Y eso es 900 ohms. 200. 900. Perfecto. Vamos a poner esta en un valor arbitrario, a ver si nos sale. Ah, bueno, pero hay que poner otra acá. Bueno, ahí nos están dando los 9 volts aproximadamente. Hay otras cosas que hay que considerar, ¿no? Como la corriente que dijimos que debía pasar por aquí. Vamos a ver si salió el cálculo como esperábamos. Vamos a conectar. Perdón, ¿no deben ser 127? Sí, muy cierto. 127. De todas formas, nos debería dar un valor muy aproximado, ¿no? 9.097. Sí, ahí está, ¿no? A ver, vamos a ver la corriente. ¿Qué valor nos tenía que dar en la corriente? 25 miliamperes. 25 miliamperes. Vamos a ver. No, se me hace que nos está dando menos. O si nos estará dando. Canal 1.
Ah, no, sí, miren. 26.8. Si se fijan, aquí nos está diciendo que cada volt nos representa 1 miliamper. Entonces, como es una señal sinusoidal, nuevamente calculamos el valor RMS de esta señal y en lugar de tener la señal en miliamper, pues la vamos a tener en volts, ¿no? 26.8 volts, es decir, están circulando por aquí 26.8 miliamper. Muy aproximado, ¿no? A lo que dijimos. A ver, ¿qué más podemos ver? Esta señal, ¿no? Fíjense que aquí pasa algo bastante curioso. Dejen, desconecto esta. Ahí mira. ¿Se acuerdan cómo era la señal esta de acá? ¿Se fijan que están en fase? La señal de voltaje y la señal del diodo. Sí. Ok. Fíjense qué pasa aquí. Está desfasado medio ciclo, ¿no? Se Sí, desfasa. sí, como 90 grados. Pero, observen esto. Ahí. El capacidor lo desfasa. Sí, correcto. El capacitor está desfasando, pero lo que está sucediendo es que desfasa la corriente con respecto al voltaje y al final el voltaje que nosotros estamos viendo aquí, pues es consecuencia de la corriente desfasada de este circuito, ¿no? Y de hecho, lo podríamos ver como un desfasamiento de 90 grados aproximadamente, ¿no? Porque este capacitor, si dejen regreso de este lado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. El valor de la reactancia del capacitor es tremendamente grande. Entonces, el valor de Z, es decir, de toda la impedancia, es igual a que a 180 menos 4700 J. ¿Sí? Recuerden que la reactancia del capacitor apuntaba hacia abajo. Tenemos XC y, bueno, de este lado tendríamos R. ¿Sí? Entonces, este elemento es predominante. Por tanto, esperaríamos que el ángulo de este pues fuera más cercano al del capacitor. De hecho, si sacan la resultante de estas dos rectas, pues luego se ve, ¿no? Que pues es más parecido al capacitor que al resistor. ¿Sí lo ven? ¿O no lo ven? ¿O Sí. medio lo ven? Ok, ok. Y bueno, ustedes a lo mejor se preguntarán, ¿y eso para qué nos sirve? Pues este tipo de fuentes se utilizan en sistemas que requieran baja potencia y que sean de bajo costo, ¿no? Que, por ejemplo, que necesiten, no sé, iluminar un LED o cosas por el estilo. Algo muy, muy sencillo que no valga la pena comprar un transformador, ¿no? Desde el punto de vista del EGEL, lo que yo quería rescatar de este ejercicio, pues es precisamente la manipulación con fasores, incluyendo ya un diodito Zener, la rectificación. Ah, bueno, eso no lo hemos platicado todavía. Una vez que tienen esta señal azul, en este punto, pues este diodo, el diodo 2, se va a encargar de dejar pasar exclusivamente las partes positivas, ¿sí? Que igual no hace tanta falta porque si se fijan no hay parte negativa, es muy pequeñita, pero existe. Y este capacitor se va a encargar que una vez que está la tensión en este punto, pues se mantenga
constante durante este periodo donde no hay señal. ¿Sí? De hecho, se podría ver, a ver, dejen conecto este canal 4, y vamos a quitar el 1, vamos a quitar el 3, y vamos a poner el 4. Y vamos a hacer esta de 5 volts. Listo. Si se fijan, está intentando alcanzar esta señal, la señal azul. Evidentemente hay una pequeña diferencia porque es la tensión que queda en este diodo, ¿sí? Pero si se fijan en este punto, la señal verde comienza a bajar. De hecho, la podemos hacer un poco más, no sé, por ejemplo, vamos a ponerle 50 micros. Se va a ver un poco más, ¿cómo se dice? Más marcado. ¿Sí alcanzan a ver cómo va cayendo en esta parte? Ok, eso es lo que está haciendo el capacitor. El capacitor se asegura que durante el momento en el que no hay señal, pueda alimentar de corriente con la carga que tiene almacenada a la resistencia. Una vez que regresa la señal del diodo Zener, pues se vuelve a cargar el capacitor hasta el momento en el que deja de haber señal y se repite indefinidamente. ¿Va? Si se fijan, pues esto nos afecta bastante la tensión. Recuerden que una señal de corriente directa no es otra cosa más que el promedio. De hecho, si nos venimos para acá, el canal 4, y ustedes buscan la medida de corriente directa, se llama media, ¿sí? Es el promedio, 8.51. No se olviden de eso, eso va a ser muy importante cuando estemos hablando de electrónica de potencia. Las señales de directa son señales promedio. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Tengo No, la por el momento duda no. del funcionamiento, porque aquí tenemos dos capacitores y cada uno está haciendo una función diferente. Entonces, mi duda aquí es, ¿actúan distinto también por la capacitancia que tienen? ¿O porque uno está en serie y otro está en paralelo? ¿Cuándo es que hace la de filtro y cuándo es cuando hace esto que hace los rizos? Ok, es una muy buena pregunta, una excelente pregunta. Lo que está sucediendo aquí es que tenemos dos tipos de filtros. Si te fijas, lo analizamos todo completamente a modo de fasores, pero no es la única manera. Si te fijas, de este lado, nosotros buscábamos tener una señal de corriente directa, ¿sí? Una señal de corriente directa significa que la frecuencia pues prácticamente tiende a cero. De este lado, y en comparación, pues tenemos una señal de 60 Hz. Comparado, pues es una frecuencia muy alta. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, estamos colocando este dispositivo, particularmente este C1, en esta posición, ¿sí? ¿Qué tipo de filtro es este? ¿Un pasabajas? No, de hecho, es un pasaltas, ¿no? Sí, ¿no? Es un pasaltas. Porque el pasabajas es... Este es un pasabajas. Este es un pasaltas. O viceversa, ¿no? Están en serie. Entonces, este es un pasaltas. Pensé que lo iba a poder explicar desde este punto, desde este lado, pero creo que no. Déjenlo, lo checo bien. Pero bueno,
retomando la pregunta, lo que está sucediendo aquí es que el capacitor, este capacitor, en primer lugar, es un capacitor electrolítico que, como bien dices, está en paralelo a la salida, de tal manera que está acumulando carga, ¿sí? No hay un flujo de corriente de manera ideal entre sus terminales, ¿sí? Es decir, este capacitor única y exclusivamente nos está manejando corriente directa. Entonces, por su disposición y sus características físicas, va a almacenar carga en estas terminales y en el momento que se requieran, pues las va a entregar, ¿no? A la carga eléctrica. Por otro lado, este capacitor no está funcionando de esa manera, sino que está funcionando directamente en un esquema de corriente alterna. Es decir, está funcionando directamente como una, entre comillas, resistencia. ¿Sí? No sé si eso aclara un poco tu duda. Sí, ¿y cómo obtengo el valor del segundo capacitor? ¿El valor de este capacitor? Sí. Ah, excelente pregunta. Mira, recuerdo la ecuación, no recuerdo cómo obtenerla, pero pues se las comparto. El valor del capacitor, pues, está asociado con cuánto tiempo va a entregar carga. ¿Sí? Entonces, en este caso, como es un rectificador de media onda, pues sabemos que durante un semiciclo, pues tiene esta señal de 10 volts y durante el siguiente semiciclo no tiene nada. Entonces, ¿cuánto vale de aquí a acá? Pues vale 1/60. Y el tiempo en el que va a entregar, pues es la mitad, ¿no? ¿Cuánto vale este? ¿Lo puede repetir, perdón? Claro que sí. Nosotros tenemos esta señal del diodo, ¿sí? La pongo otra vez, esta azulita. Dejen cambio el valor del capacitor para que se vea otra vez bonita. ¿Sí? La señal azul es la del Zener, esta de aquí. Si se fijan, esta señal azul está llegando al capacitor, pero solamente está disponible la mitad del periodo. La otra mitad, pues no hay nada. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo dura arriba? ¿Cuánto tiempo dura abajo? Si yo ya sé que el periodo completo son 1/60, porque son señales de 60 Hz, ¿cuánto me dirá de aquí a acá? La mitad, La mitad, y eso es 1/30, 1/120. 120. ¿Sí? Porque recuerden, 1/60 partido entre 2. El 2 lo puedo expresar también como una fracción, 2 entre 1. Entonces, la regla del sándwich, extremos con extremos, medios con medios, y me queda 1/120. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, este es el primer dato que requiero. El segundo dato que requiero es ¿cuál es el rizo permitido? Rizo permitido. Esto significa, como se fijaron en la simulación, pues el capacitor se carga y luego se descarga. Se carga y se descarga. Entonces, idealmente nosotros buscaríamos tener una línea recta, ¿no? Pero no se puede. Al menos no con este tipo de dispositivos. Esta amplitud que se genera, pues se conoce como el voltaje de rizo. Entonces, ¿cuál es el voltaje nominal y cuánto podemos subir o bajar? Es nuestro segundo parámetro. Y la manera en la que lo vamos a calcular es de esta forma. Menos el tiempo apagado
por el valor de la resistencia que tenemos, la resistencia de carga, por el logaritmo natural de el voltaje en bajo entre el voltaje nominal, por así decirlo. Este voltaje bajo, pues sería el punto más bajo, ¿no? Y pues este voltaje nominal son los 9 que esperaríamos tener en la salida. Entonces, por ejemplo, vamos a calcularlo. Esto es menos 1 sobre 120. El valor de la resistencia me habían dicho que era 900. Logaritmo natural de, vamos a suponer, por ejemplo, que podemos tener un rizo de 2 volts, ¿no? 7 entre 9. ¿Cuánto les da esto? ¿Les dio lo mismo? ¿O me equivoqué en algo? Sí, da lo mismo. Ok. Entonces, vamos a verlo. Vamos a cambiar este valor. Si se fijan, es 10 veces más grande aquí a lo que nos salió. Entonces, 36.84. ¿Sí? Lo simulamos y vamos a ver. Vamos a agarrar el... Miren, ahí está, pico a pico, 2.35. Son aproximadamente los dos volts que dijimos, ¿no? Que iba a tener la tensión. De nuevo, esto nos va a afectar bastante porque fíjense que de 9 pasamos a 8.27. Y esto pues lo pueden arreglar ya sea poniendo una carga más grande, por ejemplo, no sé, 5K. Esto debería mejorar. ¿Sí? Ahora tienen un rizo de 487 milivolts y regresaron a los 9 volts. ¿Dudas, preguntas? Nope. Ok. ¿Todo bien? Sí. Y nos faltó hablar de la resistencia R1. Excelente, excelente observación. Esta resistencia está aquí para, al momento que nosotros desconectamos esta fuente, exista un camino para la carga residual que queda en este dispositivo, ¿sí? Si no tuviéramos esta resistencia, pues la carga se queda aquí, ¿no? Almacenada. La única forma en la que se puede descargar, pues es a través del aire, lo cual, pues toma muchísimo tiempo. Con esta resistencia, vamos a ponerle un valor más, no sé, 470 kilos. Con este valor de resistencia, pues nosotros aseguramos que al momento de desconectar la fuente, se va a descargar este capacitor, ¿no? Evitando peligro para cualquier persona. ¿Sí? Sí. Y no Ok. afecta a la medición de corriente. Bueno, No. anteriormente, porque ahorita ya tiene una resistencia mayor, pero anteriormente era una resistencia más chica, entonces no afectaba a la circulación de la corriente. No, porque si te fijas, la disposición de los elementos está de esta forma. ¿Cuál es el voltaje que tengo aquí? Es el mismo de la fuente, ¿no? Sí. Entonces, no importa el valor de esta resistencia, asumiendo que esta fuente pues puede entregar la corriente que sea, ¿no? Entonces, ok. Ajá. Sí. Sí, no lo había considerado así, sí, es cierto. ¿sí?
Pero es una muy buena pregunta porque desde la parte de sistemas eléctricos, pues las fuentes no son buses infinitos, ¿no? de potencia. Es decir, no le podemos jalar todo lo que queramos a una fuente. Porque, dicho de esa manera, pues, ¿qué tan pequeña puede ser esta resistencia de tal manera que no se caiga la tensión? O sea, ¿qué pasaría si yo pongo una resistencia 0.000000001 ohm? ¿Seguiría teniendo aquí 127 volts? Sí. Pues, en principio sí, ¿no? En teoría. En la práctica, pues esta resistencia es más pequeña que la que tiene un alambre, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos un alambre y lo metemos al tomacorriente de nuestras casas, Hace un corto. exactamente, hace un corto, ¿sí? La fuente no puede alimentar esa carga. Es muy, muy grande esa carga. ¿Dudas, preguntas? Todo bien, todo bien. Muchas gracias. Ok. Nos quedan 15 minutos. Vamos a hacer unos problemas de la guía. ¿Les parece? Ah, por cierto, ya con eso acabamos el problema. Si no hay otra duda, vamos a seguirle con la guía. ¿Tienen algún problema que quieran ver? ¿O los agarramos al azar? Al azar. Al azar, órale pues. Ese ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Sí, es ella. A ver, por ejemplo, esta. Dice, se desea implementar un filtro que se encargue de restringir el paso de ciertos valores de frecuencia. Determina el tipo de filtro que está trabajando en el sistema a partir de la siguiente tabla de datos. Entonces, aquí les dan el número de las muestras, la frecuencia a la cual estaba trabajando y la atenuación que tenía. Aquí teníamos menos 22, menos 16, menos 10, menos 4, menos 1 y menos 1. ¿Qué tipo de filtro creen que sea? Podría ser un pasabajas porque entre más frecuencias sigue, aún así sigue dejando pasar. No deja que pase de -1. A ver, vamos a ver. Primero, estos están de forma negativa, ¿no? Entonces los voy a pintar hacia abajo. Y esto va para acá. Entonces, lo primerito que voy a hacer es dibujar las frecuencias. 1, 2, 4, 8, 16, 32. ¿Sí? Entonces, bueno, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Un segundo. Entonces, la primera frecuencia son menos 22 decibeles, por acá, por ejemplo. Menos 22, menos 16, menos 10, menos 4 y menos 1. Menos 22 sería por aquí. Menos 16 sería por acá. Y luego menos 10, menos 4, menos 1. Entonces, si los 1, pues es algo así, ¿no? ¿Qué tipo de filtro es este? Bueno, estoy confundida. O sea, ¿qué significa cuando los decibeles son negativos? Excelente pregunta.
Vamos a borrar. Bueno, lo voy a borrar, ¿no? Listo. Recordemos que Tiene una atenuación, ¿no? exactamente. Exactamente. Si es negativo, está atenuando. Si el número, si es grande el número, pues lo está atenuando muchísimo más. Si es pequeño, pues lo está atenuando menos. ¿Sí? Ya con eso sería pasaltas. Serían pasaltas. ¿Sí? De hecho, con el puro, con esta formita, deben reconocer que este es un pasaltas. ¿Sí? Los pasabajas son al revés, ¿no? El pasabajas va primero así y luego así. Yo tengo una duda. Sí, ¿Por qué pasando los 16 Hz ya no deja pasar del -1 dB? este. No, Sí. no es que no lo deje pasar. Lo que significa eso es que en 16 kilohertz, Ya no está atenuando. exactamente, o bueno, sí está atenuando, ¿no? Es una atenuación de -1 decibel, pero ya es constante. Y ya los 32 también es -1 dB. ¿Sí? Tendría que llegar a los 0 dB para decir que no hay atenuación. Lo que entra sale. O sea, es una atenuación muy pequeñita. ¿Sí? O no. Sí, sí, sí. Ok, ¿alguien más le queda duda? No. Ok. A ver, entonces, por ejemplo, ¿cómo sería un filtro pasabanda? ¿Sería constante la señal? En la banda que tú esperas, sí. Recordemos que esta es la frecuencia y pues esta es la atenuación, ¿no? En decibeles. Entonces, supongamos que queremos que pase esta banda. Entonces, de este lado, pues tendríamos la parte constante como lo teníamos acá arriba, algo así. ¿Sí? Y hacia los laterales, pues la atenuación. También para el otro. Como que deja solo pasar cierta parte de la señal, por así decirlo. Exactamente. Es decir, eh, esto de los decibeles lo pueden ver como la ganancia. Bueno, de hecho es eso, ¿no? La ganancia. Lo que está a la izquierda de esta frecuencia, pues se comienza a atenuar. Lo que está a la derecha de esta otra frecuencia se comienza a atenuar. Y esta se deja pasar de manera limpia o lo más limpia posible, dependiendo del orden del filtro. Lo mismo está sucediendo aquí. Por ejemplo, supongamos, no sé, a partir de esta, ¿no? Lo que está a la izquierda lo está atenuando lo más que puede. A la derecha lo deja de atenuar. Por eso es un filtro pasa altas. Entre mayor frecuencia, la atenuación es mínima. A menor frecuencia, la atenuación es más grande. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, ya para terminar, ¿cómo sería un rechazabanda? Podría ser lo contrario. En los extremos pasa la señal y donde se define donde quiere pasar llegaría a 0. Correcto. Algo así, ¿no? Sí. O sea,
esta parte la rechaza y todo lo demás lo deja pasar. ¿Dudas, preguntas? No. Ok, vamos a intentar otro problemita. A ver, veo alguno que tenga por aquí. A ver, uno de los primeritos. Estos no son tanto de dibujar ni nada, sino más bien como de dispositivos. ¿Qué opinan? Dice, en un proyecto para el acarreo de material a través de bandas transportadoras, se requiere controlar la velocidad de los motores de corriente alterna que posee. El dispositivo que permite cubrir dicha necesidad de forma autónoma es, y aquí tenemos las opciones de respuesta, un variador de frecuencia, un PLC, una computadora o un DSP. Ah, Variador de frecuencia. Un variador de frecuencia, ¿opinan? ¿Alguien más? ¿No, nadie? Un PDC. ¿Un PLC? ¿Alguien más? con el variador se puede, nada más. Con el variador, ¿verdad? Sí. ¿Qué es un variador? Bueno, un variador es un convertidor propiamente de electrónica de potencia, y básicamente lo que hace es que ustedes van a tener una señal trifásica, la cual van a pasar a través de un rectificador, la van a pasar a través de un filtro, y luego la van a invertir. Invertir significa pasar de corriente directa, aquí estamos en alterna, de este lado estamos en directa, y lo voy a dibujar con interruptores, ¿no? Estos son dos interruptores que abren y cierran. Tenemos tres igualitos de estos conectados de este lado. Ahí. ¿Sí? Estos me generan señales por lo general trifásicas. Y pues ya de aquí conecto el motor. ¿De qué manera funciona esto? Bueno, ustedes tienen una señal directa y lo que vamos a hacer es generar pulsitos, algo así, ¿no? De tal manera que al momento de sacar, esta sería la señal de tensión. Tenemos el tiempo, aquí es voltaje. Al momento de sacar el promedio de esta señal, pues resulta que por aquí va una señal sinusoidal. ¿Sí? Directamente estos pulsos alimentan el motor, el bobinado del motor funciona como filtro y la corriente es la que tiene esta forma sinusoidal. Entonces, estos pulsos pues los podemos hacer más rápidos, más lentos, podemos hacer que dure más tiempo encendido uno, más tiempo apagado, y podemos modificar la frecuencia a la cual se está inyectando la señal al motor. ¿Sí? Entonces, con eso podemos modificar la velocidad a la cual está girando. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y nuevamente de este lado tenemos AC. Es un rectificador. Y este es un inversor. De estos vamos a hablar más adelante. Este, por ejemplo, es un medio puente, ¿no? Medio puente H. ¿Dudas? ¿Preguntas? Regularmente los variadores son de frecuencia y voltaje, ¿verdad? O sea, el voltaje también varía. ¿Se puede mantener el voltaje y variar la pura frecuencia? No, ¿verdad? ¿O sí? No, de hecho, el voltaje lo mantienen. O sea, al momento de rectificar, te generan un bus de CD. Aquí te genera un bus de corriente directa. Entonces, lo que hace es conmutar, pero
agarra este voltaje. Lo que está modificando es la frecuencia realmente. Los que modifican el voltaje son los arrancadores suaves. Bueno, yo en la práctica me pasó eso de variaba también el voltaje y por eso se echó el motor. Ah, caray. No, no, Sí, o no. sea, cuando bajamos mucho la frecuencia, se bajó mucho el voltaje Ajá. y pues se calentó el motor y adiós. Ya, a lo mejor eso pudo haber obedecido a otros fenómenos eléctricos. No sé, a lo mejor por la carga que tenía el motor. O ¿O no mal sé, funcionamiento del variador? pudiera ser también. Ok. No son infalibles, pero no, como regla, los voltajes aquí tienen que ser fijos. Ok, gracias. Claro que sí. Ya para terminar rápidamente, no, les explico qué son estos tres, ¿no? El PLC, bueno, duda con este variador. No. Ok. Todo bien. Todo bien, excelente. El PLC es un controlador lógico programable. PLC. Un controlador lógico programable. Anteriormente, hace muchos años, supongo que antes de que naciéramos todos los que estamos aquí, bueno, de hecho todavía hay algunas empresas, ¿no?, que lo manejan. Se hacía lógica con muchos relays, ¿sí? Relays, déjense los enseño. No sé, por ejemplo, los de 11 pines. Con este tipo de dispositivos, ¿no? Hacían mucha lógica. Entonces, eran tableros tremendamente grandes. Cuando llega la electrónica, pues todos estos los convierten a un formato digital, de tal manera que no los necesitas tener físicamente, ¿sí? Entonces, aparecen los poderosísimos PLCs, los controladores lógicos programables. Dentro de cada una de estas unidades, pues puede haber cientos o miles de relays virtuales y algunos cuantos físicos. Además, pues tienen la ventaja que pueden tener convertidores analógico-digital, salidas digital-analógico, comunicaciones ya industriales como las de Modbus y ese tipo de cuestiones para comunicarse con otro tipo de equipos, ¿sí? Entonces, eso es un controlador lógico programable. Su principal, en lo que más enseñan a programar, pues es en el lenguaje de escalera, ¿no? El lenguaje de escalera, hagan de cuenta que tienen dos barritas que significan como si fuera un bus de corriente alterna, y pues de aquí conectan lo que se les ocurra, ¿no? Por ejemplo, algo así. Estos son entradas, estos son relevadores, y bueno, ya se los explicaré con más calma la próxima vez. Una computadora, también se los explico con más calma la próxima vez, y el DCP, ese sí me da tiempo. El DCP es un procesador digital de señales. Este tipo de dispositivos aparecieron ante la necesidad de tener que hacer operaciones complejas con señales digitales. Y vamos, por operaciones complejas no vamos muy lejos. Por ejemplo, multiplicaciones. Las multiplicaciones son operaciones tan complejas que las computadoras en las que están tomando la clase ahorita, no tienen multiplicadores en sí, sino que ejecutan un algoritmo para poder realizar multiplicaciones, lo cual es bastante tardado. Entonces, para algunos procesos, por ejemplo, cuando nosotros queremos calcular, no sé, la FFT o cosas por el estilo, pues requerimos de este tipo de dispositivos. Los procesadores digitales de señales las incluyen, ¿sí? Son como microcontroladores,
pero en esteroides. Y ya, ¿dudas, preguntas? No. Ok, No. perfecto. Bueno, pues si no hay más dudas ni más preguntas, nos vemos el día de mañana. Ok. Nos vemos, buenas noches. Nos vemos. Hasta Gracias. mañana. Gracias. Sale, que estén muy bien, cuídense, buenas noches. Gracias igualmente. Igualmente. Bye bye.